De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Esa es una versión de Stand By Me, Francis, pero no sé de quién es. Es John Lennon cantándolo, pero esa no es de él. O sea, me agarraste en fa. Bueno, tenemos una noticia de última hora. Habló la Fiscalía. El fiscal general Tarek William Saab develó nuevas irregularidades cometidas en Petrocedeño, así como la detención de 7 ciudadanos por la trama de corrupción en Petropiar. Fiscalía, 80 exgerentes de PDVSA han sido aprehendidos por tramas de corrupción. Bueno, estamos conversando con José Manuel Puente, economista, profesor del IESA, @JMPuenteC, para quien se quiera contactar con él. Pero vamos a empezar por ese tema, el petróleo. Bueno, aparte de todo, todas las noticias que salen de la prensa, de estas denuncias, el propio fiscal Tarek William Saab dijo el viernes que la corrupción, y señalaba a algunos funcionarios que tienen orden de aprehensión, y se les salió a decir, bueno, eso es lo que tiene la industria petrolera quebrada. Usó esa palabra. ¿Cuál es la situación de PDVSA en este momento? ¿Cuáles son los taladros que funcionan? ¿Cuánto es la producción según la OPEP? ¿Y cuál es la tendencia también? No, ya es muy claro, y además el gobierno de manera muy honesta ha aceptado la quiebra de PDVSA. Es decir, el corazón de esta economía, el sector que produce el 96% de las exportaciones, dice el gobierno está quebrado. Y sí, está quebrado. La producción ha caído a 1.6 millones de barriles por día. Ese es el nivel de producción más bajo de los últimos 30 o 40 años. Recordemos que Venezuela llegó a tener hasta 3.5 millones de producción de barriles diarios y baja menos de la mitad. Y obviamente ese es el corazón de la economía venezolana y ha caído de manera estrepitosa el ingreso, lo cual genera mayores restricciones. Tienes cada vez necesidades de pago mayores y cada vez tienes menores ingresos. Y personal, que igual que todos los venezolanos, mira, quieren ganar más y quieren mejores condiciones de todo y se van también. Tienes una fuga de talento extraordinaria, pero además ya en el año 2002-2003 despediste una gran parte de la nómina del personal técnico más competente y calificado. Entonces la industria está viviendo un problema de pérdida de capital humano, pero también un problema de desinversión que junto a la ineficiencia, el clientelismo ha llevado al colapso a la industria petrolera, al corazón de esta economía. Y entonces tienes, por un lado, menos ingresos porque exportas cada vez menos petróleo y cada vez tienes mayores necesidades de gasto. A ti que te gusta mucho el tema de deuda, Venezuela tiene vencimientos de deuda entre el 2018 y 2028 cercano a los 90.000 millones de dólares. Tiene entre 8 y 11.000 millones de dólares en pagos de deuda interanuales y con los ingresos actuales simplemente no tiene posibilidades de hacer frente, lo que implica que ya cayó en default, en cesación de pago, y va a seguir continuando ese default a lo largo de los próximos 1, 2, 3, 4 años, hasta que haya un replanteamiento de la política económica y dentro del replanteamiento la otra pata es una reestructuración de deuda que logre aplanar los vencimientos para que haga viable los pagos de deuda venezolana. Ahora, muchos de estos bonos tienen los intereses que se lo ha pagado PDVSA, pero los tienen retenidos en Euroclear porque no tienen la posibilidad de hacerlo por las restricciones. Entonces, ¿qué va a pasar con el resto de los bonos, de los intereses que están ahí? Van a seguir declarándose cesaciones de pagos default y además ya Venezuela no puede emitir deuda por las sanciones a las que tú hacías mención, pero además Venezuela tiene en este momento probablemente lo que es el riesgo país, el MB Plus más alto del mundo, 4.765 puntos básicos. Para dar una idea a los oyentes, Chile tiene un riesgo país de 120 puntos básicos. Venezuela tiene un riesgo país hoy de casi 5.000 puntos básicos, lo que quiere decir que para emitir deuda tiene que ofrecer tasas de interés del 45, 50, 55% para que los mercados compren esa deuda. En el tema petrolero... Déjame aclarar una cosita o ayudar un poquito a la explicación. Riesgo país es una fórmula matemática, no es que el riesgo, vienen 4 personas y se reúnen y ponen el índice, ay, vamos a ponerle a este país tanto, no. Es cuánto es la prima por riesgo de un bono de los Estados Unidos, cero riesgo, que es el que se considera, letras del Tesoro, bono de 10 años. Entonces, si Estados Unidos paga 5%
y Chile paga 7%, el riesgo país son 20 puntos. Correcto. En el caso de Venezuela, si paga 4.700, es que Venezuela te debe pagar, como tú estás diciendo, 47, 50% por encima de prima por riesgo. Tú tienes que ofrecer ese dineral para que alguien crea en ti. Correcto. Es la prima que te cobra el mercado por considerarte mucho más riesgoso, porque tu desempeño macroeconómico es muy negativo, porque el corazón de tu economía, que es el petróleo, está patinando y cada vez produces menos, y porque estás viviendo una gran inestabilidad política e institucional. Así de sencillo. En el ámbito petrolero, Pedro, y aquí es un punto clave, Venezuela sigue siendo el país con las reservas petroleras más grandes del mundo y sin lugar a dudas tiene que aprovechar esa oportunidad. Entonces tiene que ir a un esquema de asociaciones estratégicas con empresas privadas para producir más petróleo y la captación también de inversiones en el sector para poder ampliar su producción petrolera. Dadas las reservas petroleras de Venezuela, que son el 25% de las reservas petroleras del mundo, Venezuela tendría que estar produciendo más petróleo que Arabia Saudita, porque Venezuela tiene más petróleo que Arabia Saudita, y eso sin lugar a dudas podría ser uno de los motores fundamentales para empujar el tren de la economía venezolana y ayudar a encender 3, 4, 5 motores alternativos de crecimiento. Frutas tropicales, turismo, petroquímica, una cantidad de sectores donde tenemos verdaderas ventajas competitivas y el petróleo, ese motor muy poderoso, podría ayudarnos a impulsarlo. Claro, y bueno, eso sí aumentan los ingresos petroleros. Sin embargo, esta semana o la semana pasada vimos una reunión de otra vez los motores o el Consejo Nacional de Economía Productiva y una cantidad de personas que son muy serias de la industria venezolana que estaban ahí. Y no es que por eso vayan a pensar políticamente de una manera u otra, pero si no se les tranca la industria, de polar para abajo. Explícame entonces qué es lo que se está haciendo ahí en esos motores de producción. No, hasta ahora no está pasando nada, porque las cifras son muy claras. A pesar de la buena intención de muchas personas que están en esas comisiones, hasta ahora no ha ocurrido nada. Venezuela, como decía, va a su 5º año consecutivo de recesión. Solo para dar una idea, para cierre del 2018 se habrá perdido 42, 44% del PIB total, es decir, casi la mitad del Producto Interno Bruto venezolano habrá desaparecido como consecuencia del ciclo recesivo. Eso quiere decir que ningún sector de la economía venezolana se ha podido reactivar en 5 años. Esta es, sin lugar a dudas, acabamos de escribir un paper sobre el tema, esta es la crisis macroeconómica en términos de contracción de la actividad económica más aguda que haya vivido América Latina en los últimos 40 años. La más aguda que haya vivido Venezuela en su historia en 70 años y entre las 10 ciclos recesivos acumulados más agudos que haya vivido el mundo. Es decir, esta crisis no tiene parámetros comparativos en el resto del mundo y es por eso que es absolutamente necesario iniciar un proceso de replanteamiento del modelo de desarrollo del modelo económico, partiendo de las 3, 4, 5 líneas que yo acabo de mencionar. Claro, bueno, Donald Trump hace unos meses mencionó que Venezuela no es que había fracasado el sistema socialista, sino que había triunfado, porque esos son los resultados del socialismo. Y recientemente no especificó, sino habló genéricamente de Cuba, Venezuela y también de Norcorea, pero los calificó todos como una dictadura socialista comunista. ¿Tú crees que esto sea así? ¿Tú qué crees que Donald Trump está llevando a los Estados Unidos en un camino hacia una economía productiva? Bueno, las cifras lo señalan así. ¿Y Venezuela qué? Más allá de cómo llamemos a este proyecto, a este experimento, socialismo o no socialismo, el hecho objetivo y medible, cuantificable, verificable empíricamente es que esta es la crisis más aguda de Venezuela en los últimos 70 años. El modelo implementado ha llevado a este país a la esquina más oscura de su historia contemporánea. El modelo es el problema de fondo. El modelo de los controles de precios, controles de cambio, controles de tasa de interés, las famosas expropiaciones que impactaron muy negativamente los flujos de inversión directa extranjera. Todo ese cóctel de política económica llevó al país al colapso. Y al final es importante recalcar algo. Venezuela no es un país que está quebrado. Venezuela es un país que está muy mal manejado macroeconómicamente. En los últimos 18 años... Entonces eso es una buena noticia. Claro, claro. Un país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, que tiene el 25% del petróleo del mundo, no debería estar aquí, no debería estar quebrado y no lo está. Todavía tiene un potencial extraordinario, pero ese potencial hay que aprovecharlo y hay que utilizarlo para potenciar sectores alternativos. Sin embargo, sin olvidar que somos un país petrolero, como decía, con asociaciones estratégicas con el sector privado, captando inversiones del resto del mundo para explorar y explotar y producir petróleo. Tenemos que utilizar eso como una vía, una
palanca de desarrollo que nos ayude a potenciar sectores alternativos donde tenemos potenciales extraordinarios. Yo estaba la semana pasada en Margarita y cualquier isla del Caribe quisiera ser Margarita. Margarita es extraordinario. Gracias. Solamente hace falta gerenciarlo adecuadamente y potenciar turismo en esa zona. Estoy de acuerdo contigo. José Manuel, bueno, trajiste una esperanza y eso es importantísimo, sobre todo en este momento en el país. Gracias por tu visita. Por cierto, en Oxford, Venezuela, el modelo venezolano es un caso de esos estudios. Sí, sin lugar a dudas. ¿Y te consultan mucho? Somos lamentablemente un outlier, un punto fuera del promedio, y por ser un punto fuera del promedio y la economía con el peor desempeño macroeconómico del mundo, recordemos que Venezuela tiene la inflación más alta del mundo, hiperinflación. Venezuela es la segunda hiperinflación del mundo en el siglo XXI. Solo Zimbabue y nosotros estamos en esa categoría. Entonces eso evidentemente, esa rareza llama la atención y la gente quiere saber qué pasa en ese país que, como decía un país petrolero, un colega economista británico, tanto potencial desperdiciado. Bueno, después hablamos de eso. José Manuel Puente, economista, profesor de IESA, @JMPuentec. Ya regresamos con usted. Muchas gracias, Pedro. Gracias a ti, un placer.